Ya son las 6, así que, ¿se escucha bien? Sí, profe. Bien, estaba compartiendo pantalla, ¿se ve bien? Voy a sacar mi video para compartir. Voy a cerrar esto. ¿Se ve? A ver, me parece que no. Este no está compartiendo. Ahí está. Ahí se ve la pantalla que se comparte. Sí, doctora. Bien, ahí estamos. Super, voy a ver si bajo un poco esto. Voy. Bueno, vamos a comenzar entonces con antimicóticos y antifúngicos. Ustedes ya vieron un poquito en tercero, así que vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son las patologías fúngicas de la cavidad bucal? Las más habituales son las producidas por los varios tipos de hongos, como la cándida, ¿sí? Hay subespecies como Tropicalis, Parapsilosis, Glabrata, Crusei, ¿sí? Que van a producir la candidiasis. También la otra patología que puede verse es aspergilosis por el Aspergillus spp. La mucormicosis son patologías graves producidas por hongos, ¿sí? Vamos a ir viendo, a ver si corre. Ahí. La criptocosis por el Cryptococcus neoformans, blastomicosis, histoplasmosis, paracoccidioides brasilensis, la paracoccidiosis. Todas estas patologías son tratadas con varios tipos de antifúngicos. El grupito más antiguo son los polienos, que salieron a partir de 1960. Esta es la cronología como para que vayan viendo cómo fue evolucionando los fármacos en antimicóticos. Los polienos fueron los primeros, se siguen utilizando, son muy útiles. La anfotericina B en todas sus formas, la anfotericina B clásica, la lipídica, la liposomal, el complejo lipídico, la dispersión coloidal. Actualmente la nueva es la anfotericina B cocleada y la nistatina, que nosotros utilizamos muchísimo de manera tópica. La anfotericina es reservada para tratamientos intrahospitalarios, la nistatina de uso tópico, ¿sí? Los que siguieron fueron los azoles. Los imidazoles son los más antiguos, que ustedes conocen como el ketoconazol, miconazol, y los nuevos son los triazoles, el fluconazol, el itraconazol, ¿sí? Los más nuevos son estos. Y después, a partir del 2000, se generaron las equinocandinas, las alilaminas y las pirimidinas, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fármacos? El de los polienos, los dos actúan a nivel de la membrana, ¿sí? Del ergosterol, que sería como el colesterol, ¿sí? De la membrana de los hongos. Los polienos actúan a través de causando la muerte de la membrana celular, y los azoles inhibiendo la síntesis del ergosterol. Los azoles tienen muchas reacciones adversas. Las generales principales son la hipersensibilidad, pueden generar hepatotoxicidad. Los síntomas son hepatitis, orina oscura, dolor abdominal, anorexia, enzimas hepáticas elevadas, intoxicación en insuficiencia renal,
En este caso, lo que hay que realizar es una reducción de la dosis o el aumento del intervalo entre dosis, ¿sí? Pueden haber también hipopotasemia, trombocitopenia, eosinofilia. A nivel dermatológico, puede generar trastornos exfoliativos de la piel. Los síntomas son eritemas, ampollas, dermatitis exfoliativa, exfoliación de la membrana mucosa o alopecia. A nivel gastrointestinal pueden generar diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y en el embarazo, algunos síndromes como el síndrome de Antle-Bixler, que es una anomalía craneofacial, esquelética y cardíaca. Esto se produce en dosis altas, en tiempo prolongado, en las primeras etapas del embarazo. Esto es más o menos un cuadrito de las reacciones adversas de los azoles que tenemos en este cuadro, los triazoles más utilizados en odontología, el fluconazol y el itraconazol. ¿Sí? A nivel hepático, los dos elevan las transaminasas, los dos generan colestasia. A ver, un segundito. A nivel gastrointestinal ven que producen diarrea, náuseas, el itraconazol produce un poquito más de náuseas. A ver, vamos a poner un puntero, ¿sí? Náuseas genera el itraconazol un poquito más de náuseas. A nivel renal tenemos insuficiencia renal, a nivel cutáneo ven, y otros menos usuales como patologías cardiovasculares, visuales, cefaleas, fiebre. Esto está en una revisión que se realizó en el 2020 y acá tienen el DOI del artículo por si lo quieren ver. En cuanto a las interacciones de los azoles, inhiben el citocromo P450 y todo fármaco que sea metabolizado por este citocromo P450 va a estar afectado, ¿sí? Todos estos fármacos como el cilostazol, la talbutamida, las benzodiazepinas, los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? Todos, la warfarina, la fenitoína, van a estar afectados por los azoles. La cisaprida y la pimosida van a prolongar el intervalo QT, o sea, generan arritmias y pueden generar muerte súbita. El alfentanilo, el fentanilo y la metadona, que son opiáceos, van a aumentar en sedación y van a producir mayor depresión respiratoria en interacciones con los azoles. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Hay mayor nefrotoxicidad con la ciclosporina, con la rifampicina, que es un inductor, aumenta el metabolismo del fluconazol. Y la anfotericina B, que es otro antifúngico, si son asociados con los azoles, inhiben la acción al inhibir la síntesis del ergosterol, ¿sí? En un artículo de revisión que se realizó en el 2022, se compararon los agentes antimicóticos tópicos para el tratamiento de candidiosis oral. Se hizo una revisión tanto sistémica como un metaanálisis y se vio, estas son sugerencias, ¿sí? De acuerdo a este estudio, se vio que se recomienda el fluconazol para pacientes inmunocompetentes, a nivel tópico el itraconazol para pacientes inmunodeprimidos y el miconazol para bebés, ¿sí? El fluconazol está dentro del grupo de los azoles, los más nuevos, los triazoles. Está indicado para micosis profunda y para candidiasis orofaringia. Es sensible a la Candida albicans y la tropicalis y para Cryptococcus, pero tiene la limitación de que hay especies resistentes como la Cruceí y la glabrata, ¿sí? Las cándidas. Entonces, en pacientes que tienen este tipo de cándida, este fármaco no va a hacer efecto. El mecanismo de acción de la resistencia es incrementar la síntesis de ergosterol, entonces elevan el contenido del citocromo y por eflujo activo. La farmacocinética del fluconazol, la farmacocinética del
fluconazol se puede dar por vía oral o por vía intravenosa. Tiene una buena absorción gastrointestinal, una biodisponibilidad superior al 90% en ayunas, ¿sí? Una vida media de 1 o 2 horas, una unión a proteína de 11 al 12% y concentraciones séricas máximas y que aumentan la proporción de la dosis, ¿sí? Se distribuye en todos los tejidos, es similar en plasma a la saliva, el esputo, las uñas, o sea, llega, tiene una buena biodisponibilidad, es 10 veces mayor en orina y en piel, por eso es muy utilizado también para ese tipo de patologías fúngicas. Del 50 al 94% de la concentración plasmática puede encontrarse en el líquido cefalorraquídeo, independientemente del grado de la inflamación meningia. Por eso también es importante para este tipo de infecciones. Se metaboliza de manera escasa, tiene un escaso metabolismo de primer paso, eso también está bueno tener en cuenta. Se elimina a nivel renal. Si hay disfunción renal, esto va a prolongar la vida media y aumentar la concentración plasmática, eso saben ustedes, por eso la semivida de eliminación del plasma en adultos con función renal normal es de aproximadamente 30 horas. En disfunciones hepáticas no hay efectos sobre la vida media o la eliminación del fluconazol. Las dosis para candidiasis en adulto por vía oral es de 100 miligramos día hasta 2 semanas luego de la remisión de los síntomas. Van a ver que se presentan, las presentaciones comerciales son variadas, tenemos en comprimidos de 50, de 100 y de 200 miligramos y en suspensiones de 10 miligramos por mililitro y de 40 miligramos por mililitro. El itraconazol es el alternativo dentro de los triazoles para esas patologías que generan resistencia al fluconazol. Es 10 veces más activo que el fluconazol para cándida, incluyendo estas cándidas que son resistentes al fluconazol. Entonces, el itraconazol está indicado como alternativo en odontología para candidiasis, en profilaxis para pacientes inmunodeprimidos como con neutropenia crónica, con SIDA o trasplantes, y reservado para micosis sistémicas como la histoplasmosis, la blastomicosis y luego del tratamiento intrahospitalario con anfotericina B. El itraconazol hay que tener en cuenta y hay que evitar o tener mucha precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca o con antecedentes de daño hepático. Las presentaciones comerciales vienen en cápsulas de 15 o de 14 cápsulas de 100 y 200 miligramos las presentaciones. Pueden utilizarse 100 o 200 miligramos día en un lapso mínimo de 14 días. Saben que las patologías fúngicas son un poquito más resistentes y tardan un poquito más en resolverse. Por eso el mínimo es de 14 días. El máximo de tratamiento es de 28 días. Alguna de las pautas o sugerencias de tratamientos en casos graves es comenzar por vía intravenosa con itraconazol 200 miligramos cada 12 horas por 2 días, pasar a una vía intravenosa de 200 miligramos por día por 5 días más y seguir por una vía oral de 5 miligramos por kilo por día hasta 2 semanas después de superados los síntomas. La farmacocinética, acá tenemos los 2 triazoles más utilizados en odontología, que es el fluconazol y el itraconazol. Vienen diferentes formas farmacéuticas, las dosis diarias de mantenimiento en adulto tenemos que el fluconazol se utiliza 400 miligramos y el itraconazol de 200 miligramos. La vida media, ¿sí?, que difiere, metabolismo mínimo hepático, y sí, el itraconazol tiene un metabolismo hepático. El itraconazol se une altamente a proteínas,
¿sí? Este es bien distribuido, se eliminan a nivel renal el fluconazol y a nivel renal y biliar el itraconazol, ¿sí? Y ingresa al líquido cefalorraquídeo el fluconazol, eso también está bueno tener en cuenta. Otro artículo, ¿sí? Que habla sobre los pacientes con diabetes tipo 2, que nos indican que estos tipos de pacientes tienen candidiasis orales mixtas, por eso hay que tener en cuenta muchas veces que cuando se realizan los tratamientos antifúngicos en estos pacientes, hay que tener en cuenta que no es solo un microorganismo, sino tienen candidiasis con varias especies de hongos, ¿sí? Las especies que se identificaron, este estudio se hizo en México, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es característica de otro país, ¿sí? En el 2023. Las especies que se identificaron en estos pacientes con con diabetes tipo 2 fueron diferentes cándidas como la Candida albicans, glabrata, dubliniensis, kefir, tropicalis, cruceis. Y la mayoría en estos pacientes, por ejemplo, tenían sensibilidad al ketoconazol y al fluconazol y mayor resistencia, por ejemplo, al itraconazol, ¿sí? Quiere decir que la mayoría de estos pacientes son más medicados con itraconazol y generaron mayor resistencia. Dentro de los usos tópicos tenemos al miconazol, que es un azol dentro de los azoles en el grupo de los imidazoles. Tiene un amplio espectro, está indicado para candidiasis oral, se presenta en comprimidos de 250 miligramos, en gel de uso oral de 2% y en crema al 2%. La posología que se utiliza es en crema 2 veces al día, previa higiene de la zona, y en gel oral 4 veces al día, reteniendo el mayor tiempo posible en boca. Otro de los antifúngicos utilizados como tratamiento tópico y el más utilizado por nosotros es la nistatina. Está dentro del grupito de los antifúngicos más antiguos, de los polienos, ¿sí? Tiene alto riesgo sistémico, pero tiene la ventaja de que tiene poca absorción, ¿sí? Al tener poca absorción por piel y mucosa, se lo utiliza de manera tópica, ¿sí? En vía digestiva se lo va a utilizar de manera tópica. En odontología se lo indica como para candidiasis mucocutánea, quilitis angular y palatitis subplaca. Se excreta, como dijimos, como no se absorbe a nivel sistémico, se trabaja por vía tópica en todo el sistema digestivo y se va a eliminar casi completamente por las heces como fármaco inalterado. Dependientemente de la dosis, puede ser fungistático en dosis bajas o fungicida en altas dosis. Vienen las presentaciones comerciales en suspensión oral de 100.000 unidades internacionales por mililitro, en grajeas de 500 unidades internacionales y en crema de 100.000 unidades internacionales por gramo, ¿sí? Acá hay unas del alfabeta, tienen las diferentes presentaciones. La sugerencia de dosis en adulto es de 2 a 4 millones, la dosis máxima 2 a 4 millones de unidades internacionales por día. Un ejemplo de posología, teniendo en cuenta la suspensión oral que viene de 100.000 unidades internacionales por mililitro, sería indicar 500.000 unidades internacionales, o sea, 5 mililitros, si viene de 100.000 unidades por cada mililitro, 5 mililitros tiene 500.000 unidades internacionales. En enjuagues, ¿sí? Hacer un buchecito, mantener el mayor tiempo posible en boca, cada 6 horas, es decir, 4 veces al día. Esto nos da un total de 2 millones de unidades internacionales al día, ¿sí? Estamos dentro del rango de dosis máxima. La duración del tratamiento deben ser hasta 48 horas después de desaparecidos los síntomas, con un máximo de días de 14 días.
¿Cuáles son las consideraciones? La nistatina, al ser de uso tópico y tener esa ventaja de que no se absorbe por vía digestiva tanto en mucosa ni en piel, puede utilizarse tanto en embarazo como en lactancia. Las consideraciones es una importante es que genera antagonismo con la clorhexidina, o sea que no pueden ser administrados de manera simultánea con la clorhexidina porque se inhiben. Mantener, otra de las consideraciones, como dijimos, mantener el mayor tiempo posible en boca y puede ser ingerido porque al no absorberse, eso puede ser utilizado de manera tópica en todo el tubo digestivo. Siempre y en todas las patologías infecciosas, si hay aditamentos como chupetes, cepillos, prótesis dentales, deben desinfectarse todos los chupetes, cepillos y prótesis dentales, o en caso de los cepillos o prótesis dentales o chupetes, si es posible, cambiarlos, ¿sí? Pueden contener excipientes, esto es muy importante siempre en todo fármaco, conocer los excipientes como sacarosa para todos estos pacientes que son intolerantes a la lactosa, los pacientes que estén en tratamiento de alcoholismo porque tienen etanol, intolerancia a la sacarosa. Otra de las cosas, al ser suspensiones, estos deben ser agitados muy bien para homogenizar la suspensión antes de administrar los mililitros para que estos mililitros tengan la dosis adecuada. Y una vez abierto el frasco de suspensión, esto es muy importante siempre ver que solo se conserva por 7 días en heladera. En este tipo hay como profunda. Sabemos que la candidiasis, una patología oportunista, ¿sí? Depende de factores predisponentes generales como las carencias vitamínicas. A nivel local, la serostomía, la mala higiene oral, las prótesis mal adaptadas o la alteración de la dimensión vertical van a predisponer a la aparición de candidiasis. ¿Cuáles son las opciones? Las primeras y tópicas y la más económica y la más antigua puede ser aplicar en la zona afectada la violeta de genciana. La complicación o desventaja es que deja la boca de color violeta, ¿sí? Puede resultar útiles para infecciones recurrentes cuando se aplica cada 7 días durante un mes y la aplicación puede ser desagradable y obviamente que es totalmente antiestética, ¿sí? Otra de las opciones que tenemos es el uso de clorhexidina, ¿sí? Al 0,12%. Si esto no genera resultados, podemos ir a una vía tópica, una suspensión oral con nistatina de 200 a 400 unidades internacionales, 200.000 a 400.000 unidades internacionales. Si estamos utilizando la suspensión oral de 100.000 unidades, estos son 2 mililitros a 4 mililitros cada 6 horas hasta 14 días.
El ejemplo de posología en adulto puede ser, como dijimos, de 500 o de 600, 6 mililitros en enjuagues cada 6 horas, 4 veces al día, y estamos dentro del rango de la dosis máxima. Hay también presentaciones comerciales como de pastillas, ¿sí? Que son para disolver en la boca o en suspensión oral, y hay diferentes tipos de posología. Ven, en este caso de pastillas, se chupa lentamente y no se mastica ni se traga, ¿sí? Y la suspensión oral, como dice, poner a girar en boca antes de tragar. Para micosis superficiales, en fases agudas de lesiones diseminadas y en recidiva, para prevención de neutropénicos o en pacientes inmunodeprimidos, podemos utilizar, como dijimos, el itraconazol, el fluconazol y para casos intrahospitalarios la anfotericina B. El itraconazol, como vimos, 100 miligramos diarios de 7 a 14 días o 200 miligramos diarios de 14 a 21 días. Los efectos secundarios más frecuentes son náuseas, vómitos, malestar estomacal, toxicidad en hígado. Siempre cuando se utiliza el itraconazol, que son los triazoles, hay que observar función hepática mientras se está tomando el medicamento. El fluconazol puede utilizarse 200 miligramos diarios de 7 a 14 días o 400 miligramos diarios de 7 a 21 días. También puede generar náuseas, vómitos, malestar estomacal, toxicidad en hígado. Y lo mismo, como el otro, el itraconazol, se tiene que observar la función hepática. Para candidiasis orofaringia, como dijimos, volvemos a repetir, por vía oral podemos utilizar una dosis de carga en el primer día 200 miligramos y bajar a la mitad de 100 miligramos día por 10 días. Alternativas en cepa resistente o cuando el tratamiento no está haciendo efecto en los primeros días, podemos primeramente probar aumentar la dosis o cambiarla, ya si es resistente, cepas resistentes al fluconazol, cambiar a itraconazol de 200 a 400 miligramos día, y en casos más graves o intrahospitalario pasar a anfotericina B o a anfotericina B del complejo lipídico. En candidiasis esofágica, el tratamiento de primera elección es el fluconazol por vía oral de 200 a 400 miligramos por día. Para prevención en cirugía con sitios de infección fungal, utilizamos fluconazol por vía oral, una dosis alta de 400 miligramos única dosis. Candidiasis diseminada en infección profunda, la vía endovenosa de anfotericina B para tratamiento hospitalario. En aspergilosis, según la revisión esta del 2023, en todo tratamiento de aspergilosis comenzamos con voriconazol y anfotericina liposomal, con una alternativa eficaz que puede ser posaconazol, itraconazol, capsofungina son las nuevas y equinocandinas. Para profilaxis antifúngica en pacientes con factores de riesgo de aspergilosis, depende de la forma clínica y las características del huésped, podemos usar cualquiera de estas dos. En caso de mucormicosis, tenemos en esta revisión del 2023, la mucormicosis es una infección fúngica oportunista, es de rápida evolución y de alta mortalidad. En una semana el paciente puede morir si no se trata correctamente. El tratamiento farmacológico en el mucormicosis del sistema nervioso central es una combinación de anfotericina B y posaconazol. Una alternativa es anfotericina B e
isavuconazol. En la mucormicosis rinocerebral y rino-orbitaria, los pacientes diabéticos tienen una combinación de anfotericina B y equinocandina que vieron en esta revisión que es más eficaz que la monoterapia de anfotericina B. En pacientes oncohematológicos, el fármaco de elección es la anfotericina B. La duración de los tratamientos es hasta que la anatomía patológica y clínica no presente indicios de patología. Sabemos que esto es mortal y tiene una alta mortalidad, así que esto es muy importante. Bueno, y recordar que el uso generalizado de antimicóticos, también como el de los antibióticos, dio resistencia en las cepas fúngicas. Por eso es importante el uso racional de los antifúngicos como una responsabilidad de todos, tanto de antibióticos como de todos los antimicrobianos, ¿sí? Con este tema terminamos. ¿Quieren alguna duda respecto a esto, antifúngicos? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No hay nada? ¿Se Por mí no, entendió? para mí no, profe, está bien. Bueno, vamos a ir entonces a los antivirales. Voy a dejar de compartir esta. A ver. Me dicen si ven, se sigue compartiendo la pantalla, ¿no? Yo no veo, profe. Bueno, a ver. Yo tampoco. Bien, acá voy. ¿Ahí se ve? ¿Ven la pantalla? Sí, ahí se ve, profe. Súper. Bueno, continuamos con antivirales. Dentro de las patologías virales que tenemos a nivel odontológico, tenemos todos los herpes, ¿sí? Del 1 al 6, al 8, ¿sí? Y el virus del SIDA, que no lo vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a ver el tratamiento farmacológico para todo lo que sea virus del herpes humano 1, 2, que son del herpes simple y la gingivoestomatitis, del virus del herpes simple 3, que son las patologías de la varicela y el herpes zóster, virus del herpes humano 4, que es el virus del Epstein-Barr, que nos va a generar la mononucleosis infecciosa, la leucoplasia pilosa oral, el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaringio, el virus del herpes simple, del herpes humano 5, que es el citomegalovirus, que nos genera úlceras mucosas, el 6 que nos genera exantema súfito, el 7 la pitiriasis, el 8 el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Para estas patologías tenemos eh, los antivirales que inhiben el ADN, la ADN polimerasa, que es una enzima que se encuentra en el virus.
Para ello tenemos los análogos de los nucleósidos, que son el aciclovir, el valaciclovir, famciclovir y ganciclovir, y el análogo de los pirofosfatos, que es el foscarnet. Los antivirales actúan inhibiendo la síntesis de ADN viral, como dijimos, y por ende la replicación viral. Para esto, entonces, se utilizan los antivirales, principalmente en odontología, el aciclovir. El aciclovir es eficaz para el virus del herpes simple y la varicela zóster. Se administra tanto por vía intravenosa como oral o tópica. La vía intravenosa se utiliza o se reserva para infecciones graves, la vía oral para el herpes labial y la vía tópica tiene escaso tratamiento para el labial, pero sigue siendo utilizada. En embarazadas hay que reservarse solo para las infecciones graves. Estas son las marcas comerciales que hay en Argentina, ¿sí? Y las presentaciones ven que hay en comprimidos y en pomadas y en geles. Para pacientes con herpes simple, el paciente inmunocompetente, sabemos que los herpes todas las infecciones virales son autolimitantes. Entonces, las principales sugerencias para estos pacientes es reposo, mantener el balance hidroelectrolítico, o sea, que estén bien hidratados, generar analgésicos para las molestias que tienen, una profilaxis oral, siempre con antisépticos alcalinos, evitar los colutorios que tengan alcohol o que sean muy astringentes, sugerir anestésicos tópicos para alimentarse sin dolor, una dieta bien líquida, hipercalórica, para que esté bien alimentado. Generalmente las cosas duras o crocantes le pueden afectar por todas las lesiones que tienen a nivel oral. Como dijimos, en todas las patologías infecciosas orales hay que generar desinfección o reemplazo de los aditamentos que se utilicen, como chupetes, mamaderas, prótesis, cepillos, ¿sí? Y utilizar, si estamos en etapa de pródromo, el fármaco, ¿sí? En este caso, los antivirales. El aciclovir en huésped inmunodeprimido, sabemos que las dosis máximas de aciclovir son 80 miligramos por kilo por día, sin excederse los 1200 miligramos día. Por vía oral, para un herpes simple o una varicela zóster, en herpes leve podemos indicar, estos son sugerencias de tratamiento, comprimidos de 400 miligramos cada 8 horas, que nos da un total de 1200 miligramos día por 10 días. En herpes severo, comprimidos de 15 miligramos por kilo cada 6 horas, 7 días mínimo, ¿sí? A partir de 7 días. Y en herpes recidivantes, comprimidos que pueden utilizarse de 200 o de 400 miligramos, ¿sí? Con esta posología. La vía intravenosa puede utilizarse de 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas, con estricta vigilancia intrahospitalaria en pacientes con HIV positivo, con enfermedades diseminadas, puede utilizarse o debe utilizarse hasta 21 días. La vía tópica se debe indicar unidad crema, punta de dedo índice, 6 veces al día sobre la lesión durante 7 días. En caso de gingivospomatitis herpética, iniciar el tratamiento en etapa de pródromo, o sea, las primeras 72 horas. Por vía oral tenemos 60 miligramos por kilo por día, máximo de miligramos por dosis es de 200 miligramos. Se utiliza cada 6 horas por 7 días. En caso de herpes recidivante, se administra en las primeras etapas de signos y síntomas, o sea, cuando hay ese ardor y esa sensación de prurito en la zona. Vía oral, son diferentes formas de administrar. Podemos utilizar 400 miligramos cada 12 horas, es decir, 800 miligramos día, o
400 miligramos cada 8 horas, que da la dosis máxima de 1200 miligramos día, o de 200 miligramos cada 4 horas, que nos da la dosis máxima diaria también de 1200 miligramos día. Todas estas se aplican durante el día, no son administradas durante el sueño y puede darse por 5 días. En caso de tratamiento tópico, se utiliza la pomada 6 veces al día, unidad punta de dedo, por 7 días. La duración del tratamiento depende siempre de la gravedad de la infección, del estado del enfermo y de la respuesta al tratamiento. Los efectos adversos de la aciclovir a nivel oral es bien tolerado. Excepcionalmente puede producir náuseas, vómitos, exantema cutáneo, aturdimiento y cefalea. La vía intravenosa sí genera, por eso tiene que tener una estricta vigilancia. Puede generar nefrotoxicidad y neurotoxicidad, flebitis en el punto de infusión, exantema cutáneo, náuseas, vómito e irritante en caso de extravasación. La vía tópica va a generar sensación de quemadura y prurito en la zona de aplicación. Siempre hay que tener en cuenta en todo fármaco que todo medicamento tiene excipientes y se debe recomendar comprobar las diferentes excipientes en cada ficha, ¿sí? De acuerdo a la presentación y a la marca comercial. Las suspensiones orales del aciclovir suelen tener sorbitol, alcohol bencílico, fructuosa, que está contraindicado en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructuosa. Precauciones que hay que tener. En pacientes inmunodeprimidos hay riesgo de púrpura trombótica trombocitopénica o síndrome hemolítico urémico. En pacientes con insuficiencia renal o con fármacos nefrotóxicos hay que mantener una estricta hidratación durante la perfusión intravenosa. Y en pacientes con enfermedades neurológicas y hepáticas avanzadas, la administración intravenosa puede provocar alteraciones hidroelectrolíticas, insuficiencia renal, deshidratación e hipoxia grave. Por eso hay que tener mucha precaución en estos pacientes también. Datos farmacéuticos de este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos deben conservarse a temperaturas de entre 15 y 25 grados y protegerse de la humedad. La solución oral se agita siempre antes de utilizar, eso es importante en todas las soluciones para homogeneizar el fármaco. Si está sin reconstituir, puede durar 24 meses. El producto reconstituido, o sea, cuando se lo prepara, dura solo 30 días. ¿Sí? Esto hay que tener en cuenta para evitar la automedicación y evitar reacciones adversas. Los inyectables vienen en polvo seco para reconstituir de 500 miligramos. Se reconstituye con 10 a 20 mililitros en agua estéril durante 12 horas a temperatura ambiente y precipita a temperaturas bajas. Esto hay que tener en cuenta en caso de las indicación intravenosa. El ganciclovir es un alternativo al aciclovir, es un análogo y reservado solo para citomegalovirus. Es activo para el herpes simple, la varicela zóster, el virus del Epstein-Barr, el herpes simple tipo 6 y los serotipos de adenovirus, pero tiene alta toxicidad sistémica. Las reacciones adversas en casos producen leucopenia, neutropenia, anemia, trombocitopenia, pancitopenia y falla de la médula ósea. Y tienen alta toxicidad sistémica, por eso son reservados, ¿sí? Es carcinogénico y teratogénico. Las contraindicaciones del ganciclovir son la hipersensibilidad al fármaco en embarazo y lactancia y por las reacciones adversas que produce en pacientes con valores bajos de plaquetas y glóbulos blancos. Es administrado por el ganciclovir por vía intravenosa. La posología es de 5 miligramos por kilo una vez al día por 7 días en perfusiones lentas de 1 hora.
y viene la presentación de 500 miligramos en un frasco ampolla de 10 mililitros. Esa presentación tiene 500 miligramos de ganciclovir y 46 miligramos de sodio. Esto también hay que tener en cuenta para los pacientes con hipertensión. Sabemos que la dosis máxima diaria de sodio es de 2 gramos, ¿sí? Entonces, pacientes con hipertensión, saber y tener en cuenta que esta ampolla viene con mucho sodio, ¿sí? 500 miligramos de ganciclovir y 46 miligramos de sodio en el frasco ampolla, que es lo mismo que decir 50 miligramos de ganciclovir por mililitro. La resistencia al ganciclovir se incrementa con el tiempo del uso. El mecanismo de resistencia que generan los virus es la mutación de la fosfotransferasa y se controla esta resistencia con pruebas de susceptibilidad antiviral. Las interacciones tienen muchas interacciones. Tenemos que determinar el uso del ganciclovir como alternativo, que el beneficio, como todo fármaco, debe superar los riesgos potenciales del fármaco, ¿sí? Tiene muchas interacciones, como ven acá, y por eso hay que tenerlo fármaco de reserva y como alternativa. El Foscarnet es otro de los fármacos que es un análogo de los pirofosfatos. Está indicado para herpes simple resistente al aciclovir y el citomegalovirus resistente al ganciclovir. Es un fármaco también que tiene muchas reacciones adversas como nefrotoxicidad, hipohipercalemia, hipohiperfosfatemia, flebitis, anemia, náuseas, vómitos, toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Se utiliza solo por vía intravenosa. La dosis va de 90 a 120 miligramos por kilo por día, por 7 días, en una perfusión muy lenta de 2 horas debe durar la perfusión. La concentración en líquido cefalorraquídeo es del 43 al 77% y se excreta por vía renal. Este fármaco también tiene altas dosis de sodio. También hay que tenerlo en cuenta. El mecanismo de acción es inhibir de manera directa la ADN polimerasa específica viral y la transcriptasa inversa en concentraciones que no afectan a la ADN polimerasa celular, por eso no precisa activación y fosforilación mediante la timidina quinasa u otras quinasas, por eso es una alternativa eficiente. Se distribuye ampliamente en todo el organismo, tiene una semivida de 2 a 4 horas, se une fuertemente a hueso, cartílagos y dientes, es débil, se une débilmente a proteínas plasmáticas, difunde al líquido cefalorraquídeo, su metabolismo no se metaboliza, ¿sí? Y se elimina directamente por vía renal mediante filtración glomerular. El clearance es de 130 mililitros por minuto. Tiene muchísimas reacciones adversas importantes, por eso es reservado y solo para estos casos de resistencia al aciclovir y al ganciclovir. Tiene elevado contenido de sodio, por eso hay que tener precaución en los pacientes con patologías cardíacas. Alteran el equilibrio electrolítico porque son quelantes de iones metálicos y entonces hay que evitar, hay que tenerlo al paciente bien hidratado para evitar convulsiones. Generan arritmia porque prolongan el intervalo QT, por eso hay aumento de riesgo de padecer arritmia ventricular con este fármaco. Se eliminan en altas concentraciones por orina y pueden provocar irritación a nivel genital y o ulceraciones. Por eso es importante hidratar bien el paciente cuando se están medicando con este tipo de fármacos. Las interacciones es muy nefrotóxico, aumenta con aminoglucósidos, con anfotericina B, con ciclosporina, aciclovir, metotrexato y
Macrolimus. También afecta, porque es quelante, afecta los niveles de calcio, ¿sí? Genera insuficiencia renal, hipocalcemia sintomática y es incompatible con soluciones de dextrosa o que contengan calcio, anfotericina B, aciclovir, sódico, ganciclovir, pentamidina, isetionato y trimetopril, sulfametoxazol y vancomicina clorhidrato. Tiene muchísimas interacciones, por eso también hay que tratar de evitarlo y reservarlo solo para estos pacientes que tienen resistencia tanto al aciclovir, que es el de primera elección en odontología, como al ganciclovir, que es el alternativo. Acá tienen un cuadro de reacciones adversas discriminado por órganos y sistemas, como para que vean la cantidad de reacciones adversas que puede generar. Y creo que con esto terminamos. Sí, es la bibliografía de consulta principal es el Velázquez y el Goodman. Y si quieren tenerlos como alternativas y como consulta también los artículos de revisión que están con el DOI en el teórico. ¿Alguna preguntita respecto a esto? Este teórico yo le voy a dar los dos, les voy a dar a la preceptora para que lo tengan, como para que puedan estudiar y tenerlo para el parcial y para los finales, así que eso no tengan en cuenta que no hay problema. ¿Algo que quieran consultarme? No, profe. Bueno, entonces damos por finalizado el teórico de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase. Y esto, bueno, lo voy a estar enviando en breve para que lo tengan.